de Veracruz, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por asistir a esta reunión muy importante aquí en el Foro Boca, donde vamos a dar un reporte acerca de los avances del programa de reordenamiento y regularización del transporte público. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de todas y de todos ustedes y agradecer al señor presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, su anfitrionía en este bellísimo Foro Boca. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Y reconocer que gracias a los transportistas comprometidos con un mejor servicio, ha sido posible avanzar de manera importante, como lo vamos a ver ahora mismo, en este programa realmente relevante, tanto para mejorar el servicio público de transporte, como también para sumar un elemento más a las tareas de seguridad pública que llevamos a cabo, gracias a los transportistas aquí presentes. De la misma manera, informar y reconocer el gran trabajo que han hecho el secretario Jaime Telles Marié, responsable del área de tránsito y transporte, el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, que se involucró directamente en esta tarea, el Contralor General del Estado Ramón Figarola, quien se hizo cargo de la supervisión de la misma, y el director de Transporte Público Rafael Escobar. Muchas gracias a todos por su gran participación en este evento. Haré en primer lugar un comentario sobre la problemática del transporte público al inicio de esta administración. Al inicio de la presente administración había un total descontrol, mal servicio, anarquía, competencia desleal, unidades piratas no registradas obviamente, invasión de jurisdicciones en el transporte público. La autoridad rebasada, incapaz de identificar la identidad misma de los concesionarios y en consecuencia de quienes conducían las unidades. Una gran cantidad de unidades circulaban sin placas, lo que generaba una desconfianza justificada por parte de los usuarios. Tan solo en los últimos 2 sexenios creció el número de autorizaciones para prestar el servicio de transporte público en casi 70,000, 69,281 casos, concesiones concretamente, al pasar de 33,790 a 103,611, equivalente al triple de las unidades que existían 12 años antes. Las autorizaciones se cuadruplicaron en estos 2 sexenios, al pasar de 19,070 en 2004 a 80,846 en noviembre de 2016. Esta es una evidencia de la corrupción y deterioro del servicio que se derivó no de una necesidad de mayores vehículos de transporte público, sino de otro tipo de intereses, no necesariamente intereses legales. Esto propició además que el transporte público se usara en algunos casos para cometer delitos, incrementándose así el consumo de combustible robado, el propio robo de vehículos para autopartes y también el uso de algunos taxis en tareas vinculadas a la actividad delictiva de bandas delincuenciales, fundamentalmente lo que comúnmente se denomina como halconeo, y también para robos, para secuestros, e incluso en el norte del estado para llevar a cabo tareas de abigeato, cometer abigeato. Se incrementó el robo de unidades que sirven como autopartes, que se deshuesaban, como comúnmente se dice, para convertirlos en autopartes. Presentamos esta gráfica que da una idea del crecimiento del número de taxis de 1998 a la fecha. El incremento en los últimos 2 sexenios fue de 477%, mientras la población creció en el mismo lapso en un 20%, 20.42%, contra casi 500% de incremento en el número de taxis. Y esto se dio en el más
absoluto descontrol. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Tuxpan, 2 taxis con el mismo número económico, ambos sin placas, circulando en el bulevar de Tuxpan. O en Banderilla, donde hasta 1998 había autorizados solamente 2 taxis y en noviembre de 2016 había más de 1,500 taxis, obviamente con el objetivo de que prestaran el servicio en Jalapa y no en Banderilla. ¿Qué fue lo que hicimos frente a esta situación? Enfrentarla con toda la decisión que se deben enfrentar este tipo de problemas. Un problema que incidía o que incide no solo en el mal servicio de transporte público, sino también, como ya lo comenté, que suma un elemento importante a la inseguridad, un círculo vicioso en el que muchos vehículos eran utilizados por la delincuencia en tareas de halconeo, como lo comenté, pero también vehículos que consumen combustible robado, vehículos que son robados para servir como autopartes a los vehículos que prestan este servicio, y como no había ningún control sobre los vehículos que prestaban el servicio de taxi, podía incluso un vehículo robado ser pintado como taxi y prestar el servicio. Por ello, el 30 de marzo de 2017, el Congreso del Estado reformó a iniciativa nuestra diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte. Se estableció, por ejemplo, la obligatoriedad de los prestadores de servicio de transporte público de abastecer sus unidades en estaciones de servicio debidamente autorizadas. El incumplimiento de esta disposición traerá como consecuencia la revocación inmediata de la concesión. Se establecieron algunas otras obligaciones, como la prohibición de instalar publicidad en las unidades de pasaje, la obligatoriedad del concesionario de incorporar al registro de conductores al operador de su unidad y por consiguiente la emisión de tarjetones de conductor. Muy importante comentarles que de la misma manera en que no había un registro de los vehículos con los cuales se prestaba el servicio de transporte público, tampoco había un registro de conductores, no estaban identificados los conductores y por eso se cometieron una cantidad muy importante de delitos en los años pasados como consecuencia de vehículo irregular y en muchas ocasiones los propios choferes eran personas que estaban vinculadas a la delincuencia. El 31 de marzo emitió un decreto estableciendo el programa de reordenamiento y regularización del servicio de transporte público para revisar los procesos de concesionamiento del transporte y en su caso refrendar o revocar el registro. Quiero mencionar a ustedes, para tener una idea también de la gravedad de este problema, que al terminar el gobierno del licenciado Patricio Chirinos, había en todo el estado 17,462 vehículos de transporte público. En esos años se llevó a cabo un programa similar al que estamos llevando a cabo en este momento, un programa que fue extraordinariamente útil para evitar que el transporte público generara situaciones de riesgo y provocara también incomodidad y molestia entre los usuarios. Si pueden cambiar, por favor, la lámina. Al terminar el régimen del licenciado Alemán, esta cifra se había incrementado en 5,788 vehículos más, un 7%. Durante el gobierno de Fidel Herrera se sumaron 26,304 concesiones y durante el gobierno de Javier Duarte 30,177. En los últimos 108 días del gobierno de Javier Duarte se autorizaron 6,625 concesiones, 61 concesiones diarias. El último día de gobierno, hay que escucharlo bien, el 30 de noviembre de 2016, siendo gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, se autorizaron 2,527 concesiones, el último día de gobierno. Esto quiere decir que por cada hora laborable, el último día de gobierno, emitieron 252 concesiones. Por cada minuto del último día de gobierno, se emitieron más de 4 concesiones, cada minuto del último día de gobierno. ¿Esto qué nos dice?
que las concesiones eran realmente un negocio ilícito, que eran una de las muchas fuentes de corrupción que había en el gobierno anterior, que no les importaba en absoluto dar o no dar un buen servicio a los ciudadanos, que no les importaba tampoco si las concesiones iban a caer en manos de delincuentes o de quien fuera, que mucho menos les importaba si dar miles de concesiones iba a provocar un colapso entre los servidores públicos del taxi, porque la competencia desleal que se generó provocó que el día de hoy muchos taxistas se encuentren en mala situación económica. Reitero las cifras, el último día 2.527 concesiones, cada hora 252 concesiones, cada minuto más de 4 concesiones. Esas son las razones del programa. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles fueron los objetivos? Integrar un padrón confiable y eficiente del transporte público con datos precisos y verificados de concesionario, datos del documento que avala la prestación del servicio, unidad que presta el servicio y conductor o conductores. Con esto pretendemos dar un mejor servicio a los usuarios, mejor servicio y más confiable, y emitir, para generar más confianza aún, las tarjetas de identificación de los choferes previamente autorizadas. Además del urgente mejoramiento del servicio y la determinación de legalidad o no de su prestación, emitimos algunos lineamientos para mejorar la seguridad. Por ejemplo, la información biométrica de prestadores del servicio y de conductores, información validada de cada una de las unidades prestadoras del servicio, cruce de datos con las instancias de seguridad respectiva para identificación de personas o de unidades involucradas en actos delictivos, información en línea de cada unidad y persona relacionada con el servicio. Hoy tenemos en un sistema muy moderno, en el más moderno que hay, todos los registros de todas las unidades, de todos los conductores, y la autoridad, literalmente desde un teléfono, puede consultar los datos de un taxi o de un conductor en menos de un minuto, literalmente. Allí aparece en la pantalla una de las fichas, por ejemplo, de un vehículo, donde aparece la foto del vehículo, la foto por la parte de enfrente, por la parte de atrás, las características del vehículo, el número de motor, el número de placas, el número económico. Aparecen también los datos del conductor con todos sus elementos de identificación. Esto ya lo tenemos. El programa consta de 7 fases, hemos concluido ya 5 fases totalmente y las otras 2 están en proceso. Concluimos la de registro por internet o en módulo, la de pago de derechos, la de cita por internet o en el módulo, la de entrega de documentación y validación de datos en módulos, la fotografía y toma de huellas de concesionarios y conductores. Estamos terminando las últimas 2 fases, que es la comisión que revisa y dictamina en cada caso. Hay un dictamen que se elabora en cada uno de los casos para saber si la persona presenta documentos que efectivamente acrediten la propiedad del vehículo y su derecho a ejercer el servicio, a llevar a cabo un servicio de transporte público. Y en su caso, en el séptimo paso del proceso, en su caso se refrenda y se otorga la concesión y las placas. ¿Cuáles han sido los resultados hasta el día de hoy? Para llevar a cabo todo esto se instalaron 10 módulos fijos, 2 itinerantes y se visitaron 18 municipios. 168 jornadas al servicio de los transportistas, 280 personas al servicio de los transportistas también y más de 357,000 horas hombres. Se lleva un registro muy preciso de cuántos registros tuvimos por día y en total logramos empadronar 79,682 vehículos. Esto es muy importante. Se contaba con 103,611 registros sin mayor dato, simplemente se decía en la Dirección de Transporte que había 103,611 transportistas registrados y la realidad es que al final se registraron poco menos de 80,000, 79,682. Esto quiere decir que hubo una autodepuración de casi 24,000 casos que no se presentaron a los módulos porque evidentemente eran taxis piratas o autobuses piratas que no tenían derecho a prestar este servicio.
Este fue el primer gran logro de este importante programa. En las modalidades, tenemos 66,609 taxis registrados, lo que equivale al 84% del total, 8,896 unidades de pasaje, lo que equivale al 11% del total, 2,081 unidades de rural mixto registradas, equivalente al 3%, y 2,145 unidades de carga. 33,313 unidades de transporte público no contaban con placas cuando se inició este gobierno. 42% de las unidades empadronadas no contaban con placas. Por otra parte, hemos logrado el registro de 76,346 conductores, 76,346. Tenemos 6,847,000 imágenes registradas en nuestros archivos electrónicos, imágenes que corresponden a documentos, a facturas, a fotografías de conductores, imágenes en general, casi 7 millones. Tenemos 3,222,000 imágenes biométricas y de documentos, 2,882,000 imágenes biométricas y de documentos de conductores y 742,000 imágenes de vehículos. Hay un total de casi 1 millón de documentos integrados, casi 7,5 millones de datos integrados y una cifra técnica de 969,200 millones de bytes de datos procesados. Quiero destacar algo muy relevante. Durante todo el programa no ha habido una sola queja por corrupción, una sola queja. El programa fue absolutamente transparente, supervisado por la sociedad, pero también supervisado por la Contraloría General del Estado. Me comprometí a que Veracruz cambiaría. Cambiar Veracruz es acabar con la corrupción y acabamos con la corrupción en el transporte público de Veracruz. Me siento muy orgulloso de haberlo logrado. Me referiré de manera breve al proceso. Se analizarán todos los expedientes, casi 80,000. De cada de cada análisis se emite un dictamen suscrito por todas las áreas que participan. Si se declara procedente, se da de inmediato un aviso de emplacamiento, revista, placa, refrendo y tarjetón. Si se declara sujeto a resolución, se reserva, y si se declara improcedente, se notifica. Una vez que se emite el aviso de emplacamiento, se le notifica a la persona que puede pasar ya a la oficina respectiva a emplacar. Cuando ya ha emplacado, se va a entregar el refrendo. Quiero mostrar primero las placas, que son estas. Ya hay un número importante de vehículos que las porta, más de 3,000. Es solamente para vehículos de transporte público. No habrá reemplacamiento de todo el parque vehicular. Los particulares no van a reemplacar. Y una vez que han reemplacado, se les entregará su concesión, su refrendo de concesión, que es esta. Es una concesión que tiene, o el refrendo, pero un documento que tiene todas las medidas de seguridad, a las que me voy a referir en un momento más, que está firmado por el gobernador del estado y por el secretario de Seguridad Pública. Es un documento que se entregará en eventos públicos, certificado por la Contraloría General del Estado y ante la presencia de notarios públicos, para que nadie le cobre absolutamente nada a ningún transportista. Lo que pagaron, lo pagaron en las oficinas de Hacienda del Estado. Igualmente, a los conductores se les entregará un tarjetón de estas características, mismo que tendrán que portar en el taxi o vehículo que conduzcan. Tendrá que estar a la vista permanentemente. El no tenerlo a la vista es causa de sanción y reiterada esta sanción es causa de nulidad de la concesión. Este tarjetón de conductor autorizado será entregado igualmente en eventos públicos a cada uno de los choferes. Les decía que este documento tiene una serie de medidas de seguridad, tiene cuando menos 5 medidas de seguridad, que es un diseño Guiloch, una impresión microtexto, una mica holográfica para cubrir las fotografías,
una mica holográfica para cubrir firmas y un holograma y foliado, de tal manera que es imposible que el mismo se pueda falsificar. El código de seguridad para el refrendo igualmente aparece aquí, y el tarjetón de conductor autorizado tiene los mismos elementos, exactamente los mismos elementos de seguridad. Por otra parte, se ha determinado que en algunos lugares como Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Martínez de la Torre, se asuma lo que es una realidad. Hay una regionalización ya del servicio, por ejemplo, entre Jalapa y Boca del Río, y lo más adecuado es que todos los vehículos porten una identificación para determinarse que corresponden a una región determinada y que solamente en esa región tienen el derecho de circular. Van a tener un nuevo número económico consecutivo, se van a respetar las antigüedades de los números económicos. Aquí están, por ejemplo, un ejemplo claro la siguiente, por favor. Para evitar que vuelvan a pintar las unidades, lo único que hemos dispuesto es poner una franja de algún color determinado que diga la región en la cual tienen la autorización de prestar el servicio. Esa franja aparecerá a los lados, aparecerá enfrente y aparecerá en la parte superior del vehículo. Quiero, antes de pasar al siguiente capítulo, reiterar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos los taxistas, a todos los transportistas, a todos los dirigentes de organizaciones. Realmente, sin su colaboración, sin su acuerdo, no hubiéramos podido llevar a cabo las primeras fases de este importante programa. El Gobierno del Estado quiere dejar muy en claro que el objetivo de este programa es poner orden en el transporte público y evitar que el mismo sea utilizado para lastimar la seguridad de los veracruzanos. El servicio de transporte público es un servicio que debe ser eficiente, que debe ser cada día mejor, más cómodo, más moderno y más seguro. Y para ello tendremos, a partir de ya, reuniones con los líderes transportistas para saber cuáles son sus condiciones, en qué les podemos ayudar, cómo podemos contribuir a modernizar el parque vehicular. Pero lo primero que teníamos que hacer era esto, poner orden, regularizar y comprometernos, como me quiero comprometer públicamente el día de hoy, a que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no habrá una sola concesión más de taxi, ni una. Por el contrario, los que no acrediten tener el derecho a prestar este servicio, no lo van a prestar, ni una concesión más de taxi. Quiero, por último, anunciar lo siguiente. Les decía que el objetivo del Gobierno del Estado con este programa no es de ninguna manera recaudar recursos, es poner orden en un servicio que es indispensable para millones de veracruzanos. Por ello, he tomado las siguientes decisiones. Vamos a condonar el 100% de los derechos de control vehicular, actualización y recargos, siempre y cuando se cumpla con el proceso de emplacamiento hasta el 30 de abril del 2018. Condonaremos 100% de los derechos de control vehicular. Y también vamos a reembolsar a todos los conductores que se registraron en el programa el pago de los derechos de registro de conductores, es decir, la emisión del tarjetón de conductor, a todos los conductores. Esta condonación y el reembolso serán publicados hoy mismo en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz y se instrumentará un programa para que sea la sociedad la que verifique todo este proceso de reembolso para que el mismo sea absolutamente transparente. Es un estímulo a los buenos transportistas, a los que decidieron apoyar este programa, a los que se comprometieron con Veracruz, condonación de los derechos de control vehicular y reembolso del pago de los derechos de registro de conductores. Es para mí un gran gusto anunciarlo el día de hoy. Por último, comentarles que estamos en la etapa final de este proceso, que estimamos que en el mes de abril quedará emplacado todo el parque vehicular y habrá concluido esta etapa. Y con esta etapa concluirá también parte de la historia negra de Veracruz, esta historia de corrupción brutal que llegó al extremo, como lo hemos visto en los datos que proporcionamos,
de vender, como si fuera cualquier papel, una concesión de transporte público sin importar el daño que le hacía a los veracruzanos o que le hacía a los propios taxistas. Se acabó esta historia y se acabó gracias a que hubo un cambio en Veracruz y aquí hubo la decisión de que las cosas marcharan por el camino de la ley, como deben marchar todas las cosas en Veracruz. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Señoras y señores, concluye así esta conferencia.